Muy buenas tardes, aquí Javier Cuadro Vidal, su servidor, su servilleta, su profesor de historia favorito. No, no es cierto, como creen. Ese es Josué. Y bien, voy a estar hablando sobre un tema bastante importante, que es la Revolución Mexicana. Am, la Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz y que acabaría en una guerra civil que transformaría radicalmente el país, hablando política y socialmente. Am, bien, ¿cuáles fueron las etapas de esta revolución? La primera fue la revolución maderista. Am, en 1910 el presidente de México era Porfirio Díaz, siendo un político que tras muchos años cambiando el sistema de México se había convertido en una especie de dictador con poderes casi infinitos, causando que llevara a más de 30 años en el poder. Tras más de 30 años se comenzó a escuchar un rumor por toda la nación que hablaba sobre la posibilidad de que el dictador mexicano se hubiera cansado de estar en el poder, y fue por eso que muchas figuras de relevancia en el panorama mexicano se comenzaron a proponer para ocupar el puesto de presidente. La figura que más relevancia tuvo fue Francisco I. Madero, siendo un firme opositor al régimen instaurado por el dictador mexicano, y que además contaba con grandes apoyos dentro del pueblo mexicano. Las encuestas parecían dejar claro que Madero tenía muchas posibilidades de ganar, pero en un cambio de idea Porfirio se presentó a las elecciones. Hizo apresar a Madero para no tener competencia y se mantuvo en el poder. Tras salir de la cárcel, Madero huyó a Estados Unidos, siendo allí donde comenzó a pedir una revolución en la nación mexicana, pidiendo que todos los contrarios a la dictadura se levantaran en armas. A este movimiento se le llamó Pacto de San Luis y con él se dio inicio a la revolución maderista. El movimiento iniciado por la revolución fue a gran escala, levantándose todo el pueblo mexicano al mismo tiempo y causando con ello que Porfirio Díaz finalmente dimitiera y fuera Francisco Madero quien ocupara el puesto de presidente de la nación. Sigue el gobierno de Madero. Tras el derrocamiento de Porfirio en 1911 se llevaron a cabo unas elecciones que fueron ganadas por Madero, con una gran mayoría en parte por haber sido el hombre que inició la Revolución Popular, que finalmente trajo la democracia a la nación. La victoria de Madero fue del 99%, siendo un absoluto triunfo e iniciando el periodo de la Revolución Mexicana que se suele llamar Gobierno de Madero. El gobierno de Madero tuvo desde su inicio muchos problemas, comenzando con la constante lucha del nuevo presidente contra la corrupción, creada durante la larga dictadura de Porfirio, pero también por las enormes diferencias que habían surgido en el bando revolucionario tras la llegada al poder de Madero. Tras la llegada al poder, Madero había confiado su suerte a las tropas de Porfirio, dejando de lado a aquellos soldados que le habían ayudado a tomar el poder durante la revolución. Esto, unido a que Madero no respondía a las demandas de los agricultores, provocó el Plan de Ayala, siendo el nombre que recibe el golpe militar iniciado por Emiliano Zapata y los hombres del campo. La guerra entre Madero y Zapata se mantuvo por toda la región, pero no fueron ninguno de los dos quienes consiguieron el poder, ya que Victoriano Huerta, un militar partidario de Porfirio, quien mediante un golpe de estado llegó al poder y se situó como dictador, matando a Madero. Dictadura de Victoriano Huerta. Para continuar con esta lección sobre las etapas de la Revolución Mexicana, debemos hablar sobre la dictadura de Victoriano Huerta, siendo posiblemente la parte menos conocida de la revolución, pero siendo clave para entender los sucesos posteriores. Al llegar al poder, Victoriano instauró una dictadura muy semejante a la de Porfirio, siendo sus ayudantes todos aquellos mexicanos que querían volver a aquella época de corrupción. Su idea era terminar con las reformas de Madero y volver a una época parecida a la anterior, pero para ello debía vencer a los revolucionarios. Los problemas de Huerta no eran solo por la parte mexicana, sino que también se encontró enfrentado a un presidente de los Estados Unidos que consideraba que Huerta no era la mejor para su nación vecina y le pidió en numerosas ocasiones que devolviera el poder al pueblo. Zapata y Villa formaron un ejército constitucionalista cuya función era derrotar a Huerta y devolver a México a la democracia. Tras meses de guerra, los campesinos y el resto de revolucionarios tomaron las principales ciudades de la nación mexicana, obligando a Victoriano Huerta a dejar su puesto. Y la etapa constitucionalista.
Tras el derrocamiento del dictador Huerta, los revolucionarios volvieron a enfrentarse entre ellos, luchando por ocupar los puestos de poder y que sus ideas fueran escuchadas por encima del resto. Por esta situación fue que todos los revolucionarios convocaron una convención para fijar las reformas del futuro de la nación. Tras meses de discusión, al final todos los revolucionarios estuvieron de acuerdo en la creación de la Constitución de 1917, siendo el comienzo de la democracia de México y haciendo que la nación pasara a una nueva dimensión. Este gran texto legal fue clave para el futuro de la nación, y en sus palabras se puede ver cómo fueron personas muy distintas las que ayudaron en su creación. Con la creación de la Constitución terminaba la Revolución Mexicana, pero fue gracias a esto que México entró en una nueva época democrática y se convirtió en uno de los más grandes estados americanos. Pues bien, aquí no ha acabado todo. También hablaré un poco sobre el origen social y regional de los diferentes grupos que participaron en la Revolución Mexicana. El primero de estos fue el maderismo, siendo el primero de los movimientos que conformaron la Revolución Mexicana. Fue dirigido por el empresario político Francisco I. Madero entre 1909 y 1910. Su objetivo principal era regular la regeneración democrática de México a través del sufragio efectivo no reelección de los funcionarios públicos. Estas ideas fueron plasmadas por Madero en su libro La sucesión presidencial en 1910, que levantó ámpula entre la clase política mexicana e incluso permitió que Madero se entrevistara con el presidente Porfirio Díaz. Como ya mencioné, Madero se presentó como candidato presidencial por parte del Partido Nacional Antirreeleccionista en 1910 contra Porfirio Díaz, aunque poco antes de las elecciones Díaz lo encarceló, y las elecciones fueron ganadas por el general Díaz. Cuando Francisco Madero estuvo encarcelado, creó el Plan de San Luis para el derrocamiento y desconocimiento de Díaz como presidente del país. El manifiesto fue fechado el 5 de octubre en San Luis Potosí. Como consecuencia, se levantaría la revuelta contra Díaz el 20 de noviembre de 1910, que se extendería a toda la nación. Los maderistas fueron la fracción revolucionaria y partidaria de algunos ideales del Partido Liberal Mexicano, y en sí a las ideas reformadoras moderadas por Francisco y Madero. Al principio de la revolución, la mayoría de los revolucionarios estaban a favor de esta ideología no tan anarquista, por así decirlo, como la de Ricardo Flores Magón. Los pelemistas, con su evolución ideológica anarcocomunismo, fueron derrotados a traición en Tijuana, por lo que se refugiaron en Estados Unidos para seguir su lucha, que pronto se extinguió al no unirse con los ideales políticos maderistas que eran mayoría. Los maderistas lograron la presidencia con la toma de Ciudad Juárez al mando de Pascual Orozco y con los tratados de Ciudad Juárez. Ulteriormente, el presidente Díaz se vería obligado a dimitir el 25 de mayo de 1911, con lo que terminaría el movimiento armado dirigido por Madero y comenzaría el gobierno interino del presidente Francisco León de la Barra. Francisco de Madero y los maderistas llegarían al poder el 6 de noviembre de 1911. Sin embargo, su gobierno finalizaría el 19 de febrero de 1913 tras un golpe de Estado llamado la Decena Trágica, el asesinato del mismo Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez, y la oposición de rebeldes como Emiliano Zapata y Pascual Orozco. Con esto, los maderistas se disolverían y formarían un frente constitucionalista en contra del militar Victoriano Huerta, que posteriormente, con su caída, se convertiría en una lucha entre ideales socialistas, que eran los villistas y zapatistas, y los capitalistas, que eran los obregoncistas y carrancistas. Otro de los diferentes grupos que participaron en la Revolución Mexicana fueron los villistas. Bien, el villismo fue un movimiento político y social de carácter agrarista que se refiere al movimiento agrario de masas en el cual el campesinado, los campesinos participa activamente a través de diferentes asociaciones agrarias, procurando una justa distribución de la tierra. Y era liderado por el general Doroteo Arango Arámbula, o en ese entonces más conocida como Pancho Villa, incluyendo a grandes sectores del sector popular, pues dentro del mismo existían rancheros, ganaderos, mineros, agricultores extranjeros, campesinos, obreros y ferrocarrileros. El villismo contó con un amplio apoyo de líderes obreros, y dentro del mismo se encontraba un grupo de intelectuales que fundamentaron el movimiento. Dicho movimiento estaba representado por la División del Norte,
Bien, la División del Norte es la formación militar encabezada por el general Francisco Villa, que obtuvo importantes triunfos en la lucha de la Revolución Mexicana. La División del Norte se componía sobre todo de gente del pueblo, rancheros, vaqueros, caporales y otros elementos de la población rural del norte de México. También dio cabida a miembros del Ejército Federal que lamentaban el asesinato de Francisco I. Madero por las fuerzas de Victoriano Huerta. Pancho Villa recibió apoyo de un militar de alta escuela, el general Felipe Ángeles, quien durante la campaña de 1913 a 1914 hacia la Ciudad de México siempre fue un asesor estratégico y militar. La División del Norte dominó militarmente el norte del país, lo que permitió a Pancho Villa implantar en esta región una serie de reformas sociales y políticas. La División del Norte, al mando de Pancho Villa, tomó las plazas federales de Ciudad Juárez, Chihuahua, Torreón, Saltillo, Zacatecas, entre otras. Después del triunfo revolucionario contra Huerta, en julio de 1914, Villa rompió con Venustiano Carranza. Venustiano Carranza huyó a Veracruz y desde allí lanzó la contraofensiva contra Villa, con la fuerza militar del general Álvaro Obregón. Álvaro Obregón logró derrotar definitivamente a la División del Norte en 1915 en las famosas batallas del Bajío, como son la Batalla de Celaya, Batalla de Trinidad, Batalla de León, en donde Obregón perdió un brazo. A partir de entonces Villa se replegó a Chihuahua y la División del Norte comenzó su dispersión, hasta quedar reducida a un puñado de hombres que siempre fue fiel a su jefe Pancho Villa. Ya actuando como el famoso guerrillero del norte, llegó en 1916 a atacar la población de Columbus, Nuevo México. Después hubo más enfrentamientos entre las fuerzas villistas y el ejército estadounidense durante la expedición punitiva, donde las fuerzas invasoras sufrieron varias derrotas. Otro grupo fue el zapatismo, que fue el único movimiento de la Revolución Mexicana que realizó una profunda reforma agraria, en la que los pueblos campesinos recuperaron la tierra y el uso de sus recursos naturales, y los defendieron con las armas en la mano, tal y como lo establecía el artículo 6 del Plan de Ayala, que decía: como parte adicional del plan que invocamos, hacemos constar que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía y de la justicia venal entrarán en posesión de estos bienes inmuebles desde luego. Los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes de esas propiedades, de las cuales han sido despojados por la mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance, con las armas en la mano, la mencionada posesión y los usurpadores que se crean con derecho a ello, lo deducirán ante tribunales especiales que se establezcan en el triunfo de la revolución. Y por último, ya que terminé de hablar sobre los grupos más importantes o relevantes de la Revolución Mexicana, hablaré un poco sobre la importancia de la revolución o el papel que desempeñó la entidad de donde vivimos, que en este caso es la Ciudad de México. Pues la Ciudad de México siempre ha desempeñado un papel fundamental como centro político, social, económico y cultural que ha impuesto su peso y hegemonía al resto del territorio a lo largo de la historia. En ella se han asentado los poderes centrales y durante la Revolución Mexicana no fue la excepción. En un momento decisivo de ese proceso, en 1914 se presentó para las tres grandes corrientes revolucionarias, los constitucionalistas, villistas y zapatistas, la necesidad de apoderarse de la capital del país y utilizarla para consolidar desde ella su poder y sus proyectos de la transformación nacional. Así la Ciudad de México se convirtió en un objetivo militar y político de primera importancia. Fue ocupada sucesivamente por constitucionalistas y convencionistas desde agosto de 1914 hasta junio de 1915. Y bueno, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Nos vemos hasta la próxima semana. Continuamos después de un breve descanso con la Bruja Zulema. ¿Qué te deparará el futuro? Amor 95.3. Transmite solo música romántica desde Montes Pirineos 770, Lomas de Chapultepec, XHSHFM, con 100.000 watts de potencia. Búscanos en Facebook como Amor FM y en Twitter encuéntranos como @Amor en tu radio. Somos la cadena más grande de música romántica en México. Una marca de Grupo Asir, conectando a millones. Amor 95.3. Solo música romántica. Escúchanos también por iHeartRadio.